El ser que devoró tu mundo te tienta con divinidad, una farsa cruel diseñada para quebrar tu espíritu y verte rogar. Pero tenés un último acto de desafío, un poder que te borrará del tiempo con un solo gesto. Elegís el vacío antes que su victoria, y tu sacrificio lo consume todo. Pero al otro lado del fin no te espera el olvido, te esperan los dioses. Su dedo borró un mundo, el tuyo invoca el próximo. Detoná el like y suscribite para pedirlo. El mundo, consumido por las llamas, era un eco de lo que alguna vez fue. Un año había pasado desde que la humanidad perdió la guerra contra la raza equina, dejando la tierra en ruinas y a la mayoría de sus habitantes masacrados o convertidos en algo peor. En medio de este infierno solo quedaba una chispa de resistencia, un último guerrero, Sepiru. Sepiru había luchado solo, incansable, contra la oscuridad. Pero ahora, frente al imponente Mazin Tartarus, el señor de los demonios, su cuerpo estaba al límite. La derrota era inminente, su sangre manchaba el suelo mientras escuchaba las palabras de su verdugo. La victoria es mía. Ahora, el último humano cae. Para sorpresa de Sepiru, el demonio no lo remató de inmediato. En cambio, se acercó y con un gesto que parecía detener el tiempo, le ofreció un trato. «Pareces sufrir, déjame ayudarte», le dijo, con una sonrisa enigmática. Sepiru apenas podía creer lo que escuchaba, pero la voz del demonio continuaba. «Sepiru, sos el primer humano que me mantuvo ocupado tanto tiempo. Admiro tu perseverancia». Mazin Tartarus lo invitó a reflexionar sobre la debilidad de aquellos que se rinden fácilmente, para luego soltar la bomba. «Trabajá conmigo. Dejemos este mundo pequeño y juntos conquistemos otros hasta alcanzar a los mismísimos dioses». La propuesta dejó a Sepiru sin palabras. ¿Trabajar con el ser que le quitó todo? Aún así, un resquicio de esperanza, o tal vez una astuta estrategia, se encendió en él. «¿De verdad me aceptarías?», preguntó, con el rostro cubierto de sangre y sudor. «Claro», respondió Mazin. Por fuera, Sepiru murmuró un «no está mal», pero por dentro la furia hervía. Su cuerpo estaba destrozado, sabía que el demonio lo sabía. «Ese infeliz solo quiere verme rogar», pensó, recordando a sus amigos y seres queridos, todo lo que Mazin le había arrebatado. Con el corazón lleno de odio, extendió su mano temblorosa, aceptando el pacto del diablo. Y hablando de aceptar cosas, hay quienes dicen que mi personalidad es un desastre. Una vez, alguien me dijo que dejara de decir malas palabras, pero como no le hice caso, me puso un hechizo bastante peculiar. Sepiru, sin embargo, no estaba para hechizos ni pactos. Cuando Mazin Tartarus le extendió la mano para sellar el acuerdo, una explosión de energía azul brotó del cuerpo de Sepiru. «Si hago esto con mis propias manos, un poder increíble explotará en mi cuerpo», pensó, antes de responderle al señor de los demonios con una ofensa clara y directa. En vez de aceptar el pacto, Sepiru lanzó su propio ataque. La fuerza fue tal que él mismo fue empujado hacia atrás, la energía estallando alrededor de Mazin. El señor de los demonios, sorprendido, miró su mano, ahora dañada y humeante. Un simple humano acababa de herirlo. La incredulidad se transformó rápidamente en una rabia explosiva. «Sepiru, atrevido, ¿cómo te atreves a humillarme siendo un simple humano?», gritó Mazin Tartarus, lanzándose con una furia descontrolada. El último guerrero humano no pudo resistir el contraataque y cayó, su cuerpo destrozado por la fuerza del demonio. «Así terminó mi lucha», pensó Sepiru, mientras su conciencia se desvanecía. «Sin poder vengar a mi gente, sin cumplir mi deseo de proteger a la humanidad, terminó de una manera sin sentido». Pero, para su sorpresa, una luz azul apareció nuevamente en su mano moribunda. De repente, Sepiru se despertó, acostado en un lugar completamente diferente. «¿Qué? ¿Qué pasó?», se preguntó. Acababa de morir, pero ahora sus heridas estaban curadas y su armadura intacta. Estaba en una sala imponente, bañada en una luz azul etérea, rodeado de estatuas majestuosas. «¿Las estatuas de los dioses? ¿Un templo así? ¿Dónde estoy?», murmuró, pensando que quizás había llegado al más allá, al inframundo. Pero una voz misteriosa lo corrigió. «Este lugar no es el inframundo. Aquí residen los dioses, el piso más bajo del panteón». Sepiru levantó la vista, buscando la fuente de la voz, mientras una energía azul vibraba en el aire.
Ahí, entre la luz, apareció una mujer imponente, con alas blancas y una mirada serena, mientras las plumas flotaban a su alrededor. Sepiru la observó, intentando invocar su espada, pero no pasó nada. La sorpresa lo invadió. ¿Había perdido sus poderes? La mujer, que se presentó como Mercedes, una ángel de alto rango y mensajera de los dioses, no le dio tiempo a pensar mucho. Con total calma, le explicó que, si bien estaba muerto y por protocolo debería ir al inframundo, los 3 dioses supremos habían decidido enviarlo de vuelta al pasado. ¿Qué dijiste?, preguntó Sepiru, sintiendo una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza. Mercedes aclaró que regresaría con sus recuerdos intactos, lo que le daría la oportunidad de cambiar el final de la historia. Pero había una condición: su cuerpo entrenado, sus poderes mágicos y las habilidades que había adquirido no se restaurarían. Aunque bueno, agregó la ángel, si fuiste el mejor de la humanidad, vas a poder recuperar esas cosas rápido. Sepiru, que no confiaba ni en su propia sombra, no pudo evitar preguntarse si todo era un sueño o alguna manipulación de Mazin Tartarus. Suspirando, le preguntó a Mercedes, ¿por qué me dan una oportunidad así? Estaba seguro de que nada era gratis en ese mundo, y menos con los dioses que, según él, habían abandonado a la humanidad cuando más los necesitaban, dejando que los demonios los destrozaran sin mover un dedo. Recordó el dolor y la devastación, la forma en que los dioses habían cortado su conexión con el mundo, ignorando las súplicas y sacrificios de la gente, simplemente porque no quedaba nada que pudieran sacar de ellos. No, no te creo, le dijo al ángel, con los ojos llenos de desconfianza. Solo quiero saber, ¿qué tengo que hacer? Nada es gratis en este mundo. Me estás dando una chance porque hay algo que vos querés, ¿me equivoco? Mercedes, con una expresión casi de complicidad y un brillo inquietante en los ojos, le respondió que les mostrara algo un poco más divertido. La furia se apoderó de Sepiru. ¿Qué?, gritó, sintiendo cómo la energía azul de su poder latente empezaba a vibrar a su alrededor. La ángel explicó que los dioses lo habían estado observando y sentían lástima por su destino. No hay muchos humanos que puedan resistir con una voluntad tan fuerte frente a la condena, le dijo. Y añadió que su lucha de 5 años contra el monarca de los demonios valió la pena verla. Continuó diciendo que muchos dioses habían lamentado que su mundo se retirara tan pronto, y que incluso habían pagado un precio para apoyarlo, y que, cuanto más cerca del final estuviera, más lo apoyaría la suerte. Pero Sepiru no pudo contenerse. ¡Malditos!, exclamó, con los puños apretados y la energía azul estallando a su alrededor. ¿Fue divertido para ustedes? Nosotros peleamos por nuestras vidas, ¿y eso fue divertido? ¿Valió la pena ver? ¿Piensan que luchamos para entretenerlos? ¿Somos los humanos su entretenimiento? ¿Nos vieron con esa clase de pensamientos? Mientras su rabia crecía, Mercedes alzó una mano. Un sello dorado apareció, y de inmediato una enorme columna de luz, como una mano divina encadenada, cayó sobre Sepiru. ¡Maldición!, exclamó el guerrero, mientras era aplastado por el poder divino. Mercedes, sin inmutarse, le recordó a Sepiru que los dioses estaban mirando, aconsejándole que se cuidara con las palabras. La ángel aclaró la situación. A los dioses no les importaban los humanos en general, solo a él, porque lo encontraban divertido. Para conseguir lo que quería, Sepiru tendría que probarlo. El guerrero, furioso y humillado, apretaba los dientes, sintiendo cómo el poder divino lo mantenía sometido. Pero Mercedes tenía una revelación más. «Hay otro», le dijo, «un dios que pidió encarecidamente tu regreso». Sepiru, confundido, apenas pudo reaccionar cuando las imágenes cambiaron y una nueva voz llena de ira resonó. Era Mazin Tartarus, el señor de los demonios, en un ataque de furia descontrolada. El gran destructor de mundos no podía creer que un simple humano lo hubiera derrotado. Estaba haciendo un berrinche colosal, exigiendo que se revirtiera su humillante derrota. Mientras los pequeños ángeles intentaban calmarlo sin éxito, Mazin gritaba que pagaría cualquier precio para borrar ese momento. Sepiru, observando la escena en un espejo mágico que Mercedes había conjurado, no entendía qué pasaba. «¿Qué hace ese chiflado?», preguntó, viendo al señor de los demonios despotricar. Mercedes explicó que Mazin era el dios de la destrucción, que nunca había perdido una pelea, un guerrero que siempre ganaba.
Pero Sepiru rompió esa racha, hiriendo gravemente su orgullo. Mercedes le preguntó a Sepiru qué pensaba. El guerrero soltó una risa irónica. ¿Y eso es una pregunta?, contestó, mientras su puño se envolvía en una energía azul familiar. Con una sonrisa cargada de desafío, Sepiru declaró: «Él quiere morir, así que yo lo voy a matar». El momento de la transferencia llegó. Mercedes le explicó que el punto al que lo enviarían sería aleatorio, pero siempre un lugar donde podría recuperar sus poderes. Además, los dioses le habían otorgado un privilegio de retorno. Sepiru, rodeado de un aura luminosa, pensó en su venganza. No importaba que los dioses le hubieran dado esta oportunidad, él la usaría para cobrar lo suyo. Las coordenadas se fijaron y la aprobación final para el viaje en el tiempo se completó. Mercedes, con una sonrisa enigmática, despidió a Sepiru. «Te deseo suerte, Sepiru. Espero con ansias la diversión que nos vas a dar». Sepiru fue envuelto en un torbellino de luz, desapareciendo del panteón. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar oscuro y ruidoso, con voces a su alrededor. «Hermano mayor, no está respirando», decían unos. «Estamos jodidos», gritaban otros. De repente, una voz más fuerte y áspera lo sacudió. «Oye, despierta, despierta, maldito novato». Los ojos de Sepiru se abrieron de golpe. Estaba de vuelta. Los ojos de Sepiru se abrieron de golpe. Estaba de vuelta. Una cubeta de agua fría le confirmó su regreso de la manera menos sutil. Levantó la vista confundido, rodeado por un grupo de hombres rústicos que se reían y señalaban. «¿Ves? Te dije que no estaba muerto», dijo uno. Sepiru los miró con extrañeza por un segundo. Luego, un detalle, una marca en forma de cruz en el pecho de uno de ellos, cambió su enfoque, y en el brazo de otro lo hizo recordar. «Ah, ya me acuerdo», pensó con una sonrisa amarga que se convirtió en una risa llena de desesperación. «¿Por qué se ríe este tipo?», murmuró uno de los mineros mientras Sepiru se daba cuenta de la cruel ironía. Había regresado a cuando tenía 20 años, a los días de esclavitud en el templo. ¡Qué golpe más bajo del destino! Un capataz, linterna en mano, interrumpió la escena. «Se acabó el descanso, todos a trabajar». El minero que lo había estado molestando le lanzó una mirada de desprecio y se fue. Sepiru se limpió las lágrimas de rabia y la suciedad de la cara. «Esto no me debería estar pasando a mí», se dijo, la frustración hirviéndole por dentro. De repente, una voz suave lo interrumpió. Una niña pequeña, con ropas harapientas, le dio las gracias por haberla cubierto. Sepiru la miró, extrañado. No recordaba bien todos los detalles de hace 10 años. «Esto va a ser un lío», pensó, dándose cuenta de lo complicado que sería adaptarse a este pasado. Pero entonces un recuerdo fugaz de Mercedes y su voz. «Si decís abrir privilegio, podés usarlo cuando quieras». Era el privilegio de retorno. Sepiru sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Miró a los mineros que se perdían en la oscuridad del túnel. «Abrir privilegio», dijo en voz baja, la chispa de una idea peligrosa brillando en su mirada. Una energía dorada comenzó a emanar de su cuerpo, envolviéndolo en un aura brillante. Sepiru lo sintió. «¿Qué? Esto es una locura», exclamó, una sonrisa genuina, casi maníaca, extendiéndose por su rostro. «¿Así que yo puedo hacer esto también?». Mientras tanto, los otros mineros comentaban entre sí. «El nuevo de hoy no es chiste», dijo uno. «Es un trabajador increíble. ¿Será que siempre fue minero?». Sepiru, con una fuerza renovada que destrozaba la roca como si fuera barro, picaba a una velocidad que dejaba a todos boquiabiertos. «Ojalá se hubiera unido a nuestro grupo», lamentaba uno, mientras Sepiru seguía, una sonrisa de satisfacción en su cara. «Esto es increíble», pensó Sepiru, aún sin poder creerlo. El privilegio abierto no solo le había devuelto su poder, sino que le había dado acceso a todas las ventajas en su mente. «¿Qué es todo esto?», se preguntó, una nueva y peligrosa ambición encendiéndose en sus ojos. La cabeza de Sepiru procesaba información a una velocidad inaudita. Habilidades de altísimo nivel, objetos que ni conocía, ¿se los estaban dando así como así? Una sonrisa se le escapó. «Esto es una locura. ¿Me lo entregan tan fácil?», pensó, mientras su mirada se endurecía, ya no por la furia, sino por una astuta determinación. De repente, una voz ruda y fuerte lo sacó de sus pensamientos. Era el jefe de la mina, un tipo grandote con barba y un látigo, que lo regañaba por estar holgazaneando en su primer día.
El jefe furioso le advirtió que lo iba a educar y sin pensarlo 2 veces le lanzó un latigazo. Pero para sorpresa de todos, Zephyrus simplemente lo detuvo con la mano desnuda. El látigo no le había hecho ni un rasguño. Zephyrus, con su experiencia de la guerra, notó que el golpe del jefe le pareció increíblemente lento. Sus nuevas habilidades le permitían ver el mundo de otra manera, y al revisar descubrió que había adquirido una de las ventajas, la habilidad Muro de Hierro. Esta le daba una defensa impresionante, ignoraba el daño menor y, lo mejor de todo, lo volvía incansable. Podría picar tierra todo el día sin agotarse. Con 9 de estas ventajas en total y el conocimiento del futuro, Zephyrus se dio cuenta de que podía acumular poder muy rápido. Al final del día, el trabajo de Zephyrus fue tan impresionante que su grupo terminó en primer lugar en la minería, dejando a todos boquiabiertos y a los demás grupos frustrados. La recompensa era clara, los primeros puestos ganaban más. Después de la jornada, mientras los esclavos se reunían para una oración a Aria, la diosa de la luz, Zephyrus observaba con una extraña distancia. Para él, esta salvación religiosa no era más que otra forma de control. A su alrededor, la gente murmuraba sobre lo agotados que estaban y cómo algunos, incluso aventureros, terminaban como esclavos por deudas imposibles de pagar. Zephyrus, con una mirada calculadora, entendió que este templo era solo una pieza más en el gran tablero de ajedrez donde planeaba mover sus propias fichas. La marca en su brazo, un distintivo de esclavo, era su grillete, y salir de la zona significaba la muerte. Él tenía que pagar su deuda y liberarse lo antes posible para seguir con su plan. Su mente estaba fija en Mazin Tartarus. «Esta vez no me van a vencer», se prometió con una furia fría. «Voy a vengarme». De repente, una imagen fugaz se cruzó por su mente. Una mujer extendiendo una mano hacia él, con el rostro bañado en lágrimas. Altair, resonó el nombre en su cabeza. Zephyrus apretó el puño sobre la marca de su brazo, con una nueva determinación. «Esta vez voy a estar ahí para protegerte». Mientras tanto, en el bullicioso mercado del templo, Zephyrus se movía entre la gente, analizando los precios de los bienes y calculando sus movimientos. Un niño esclavo, con la misma marca que él, se le acercó tímidamente, ofreciéndole comprarle una bebida. Zephyrus se sorprendió. ¿Cómo había conseguido dinero un esclavo? El pequeño le explicó que era su primera vez cobrando, y todo gracias a él, que los había defendido de los abusos y había logrado que su grupo de mineros quedara en primer lugar. Pero Zephyrus no estaba para sentimentalismos. Él sabía que la debilidad de un solo miembro podía frenar la producción y afectar las promociones de todos. Fríamente le dijo al niño que no lo siguiera, que era agotador, dejando claro que no buscaba lazos que pudieran distraerlo de su objetivo. Luego se acercó a un puesto y preguntó por pociones de recuperación. El vendedor, al no reconocerlo, le informó los altos precios: 1 oro por una taza, 4 por una botella. Sin pensarlo 2 veces, Zephyrus colocó oro y plata en el mostrador, pagando una parte y pidiendo que el resto fuera un préstamo, exigiendo los documentos para formalizar la deuda. El niño, que seguía observándolo, se horrorizó. «Estás loco, esa deuda tiene intereses altísimos». Pero Zephyrus lo ignoró, bebiendo tranquilamente la poción. «Podemos pagarlo», le contestó con una seguridad inquebrantable. Y es que Zephyrus no estaba simplemente gastando su dinero. El agua de recuperación tenía un efecto oculto. Tomarla en grandes cantidades aumentaba el poder máximo del consumidor. Zephyrus no estaba acumulando deudas, estaba invirtiendo estratégicamente en su propia fuerza. Con su habilidad Visión de Hermes, Zephyrus sabía que el agua de recuperación no solo le daba fuerza, sino que multiplicaba los efectos de cualquier elixir por un 500%. Una ventaja brutal que hacía que cada gota valiera oro, o mejor dicho, valiera una deuda gigante. Mientras seguía minando en las condiciones miserables de las clases bajas, Zephyrus acumulaba más y más de estas pociones, entrenando su cuerpo al límite, sabiendo que el verdadero dinero no estaba bajo tierra, sino en las profundidades de los calabozos. Con esa idea en mente, orquestó su siguiente movimiento. Informó al jefe de la mina sobre los gritos de un monstruo en lo profundo, forzando la intervención de un equipo de cazadores. Una movida maestra para pasar de esclavo minero a aspirante a cazador. El mundo funcionaba así.
Los monstruos, nacidos de la mana retorcida, eran peligrosos, sí, pero sus cuerpos también eran una mina de recursos valiosos, desde piedras de mana hasta huesos y pieles. Los calabozos, por lo tanto, eran un arma de doble filo, puro peligro, pero también tesoros esperando ser reclamados. Y los equipos de caza, compuestos por guerreros bien equipados, recibían una buena paga y bonificaciones por su desempeño. Era el camino correcto para Sepiru. Sin embargo, para seguir potenciándose con el agua de recuperación, necesitaban más, pero el viejo encargado de los préstamos ya no podía darle crédito, argumentando que Sepiru había alcanzado su límite. Fue entonces cuando una sacerdotisa del templo, con una sonrisa que no inspiraba confianza, le hizo una propuesta perturbadora: vender sus órganos para conseguir más préstamos. Ante la mirada de horror del viejo, Sepiru se mantuvo inmutable. Aceptó firmar los documentos para la extracción, pero con la condición de poder cancelarlos si pagaba la deuda. Con ese nuevo crédito, consiguió una cantidad impresionante de botellas de agua de recuperación. El viejo lo miraba como a un loco, mientras la sacerdotisa, sonriendo, fantaseaba con el nuevo material de investigación que el templo obtendría. Sepiru no le dio importancia. Ahora sí había cumplido las condiciones. En el momento justo, un grupo de guerreros se acercó. El capitán, Goth, le preguntó a Sepiru si él era el guía que esperaban. Sepiru, con una sonrisa de satisfacción, respondió que sí. Goth le presentó a sus compañeros, Dale y Marco, y Sepiru explicó que, aunque no tenía visión nocturna, podía usar su sentido de mana para agudizar sus percepciones en la oscuridad. El equipo estaba listo para el calabozo, y Sepiru finalmente estaba en el lugar que quería estar. Mientras los cazadores se preparaban, Marco, uno de los miembros, notó algo inusual. El tal Sepiru, el minero, podía usar maná. Dale, otro del equipo, no podía creer que un ex esclavo minero fuera su guía. Pero a Sepiru poco le importaba lo que pensaran. Sabía por experiencia que este calabozo se había despejado un mes después de que él fuera ascendido a cazador en su vida anterior, y que dos de estos tipos no iban a salir vivos. Tenía muy claro cómo usarlos. Antes de entrar, un equipo de apoyo les puso unos brazaletes mágicos en la muñeca. Es para pedir refuerzos si algo sale mal, les explicaron. Así que enfóquense bien para que no se rompa. Era la medida de seguridad estándar. Adentrándose en la oscuridad del calabozo, no tardaron en toparse con un par de criaturas parecidas a perros armadas con antorchas y cuchillos. Los cazadores, sin dudar, los eliminaron rápidamente. Su trabajo como equipo de inspección era confirmar la presencia de monstruos y recopilar información para un futuro equipo de ataque. Ese era el protocolo normal. Sepiru, mientras revisaba sus dispositivos, identificó a las bestias como habitantes. Goth, el capitán, les recordó que el mismo tipo de monstruos había causado problemas a otros equipos la semana anterior. Pero, en vez de seguir el plan, preguntó si debían despejar el lugar de inmediato, sorprendiendo a Dale y Marco. Los equipos de inspección a veces se saltaban los protocolos si se sentían capaces, pero eso no cambiaba la fría certeza de Sepiru. Dos de ellos no sobrevivirían esta incursión. Dale, el encapuchado del equipo, no tardó en expresar su desacuerdo con el capitán Goth. «Nuestro trabajo es solo inspeccionar», le dijo, preocupado por adentrarse en un camino peligroso. Con apenas 3 de ellos, y considerando a Sepiru una carga, Dale temía que se toparan con un grupo de monstruos más fuerte o algo peor. «¡Es 3 y una carga!», exclamó Dale, señalando a Sepiru. «¿Qué ataque podemos hacer con estos miembros?». Marco, el del martillo, intentó calmar las aguas, pero Dale insistía en que Goth explicara su plan antes de seguir. Goth, con una sonrisa confiada, le pidió a Sepiru que sacara algo de su mochila. Era una hoja y una fruta de avellano. El capitán les explicó que, si las mezclaban con las heces de los kobolds, crearían el olor de una hembra de kobold en celo. Sepiru apenas pudo contener una arcada, pero el plan funcionó a la perfección. No pasó mucho tiempo antes de que un kobold se acercara, atraído por el potente olor. Babeando, con la lengua afuera, el monstruo se precipitó hacia la trampa. Goth, con una sonrisa astuta, se preparó para ver el resultado de la trampa. En cuestión de segundos, el kobold cayó en una trampa de estacas afiladas que habían preparado. Con un grito, el monstruo quedó inmovilizado. «¿Ven? Les dije que podíamos hacerlo», presumió Goth, y Marco no pudo evitar un cumplido, aunque con un toque de burla.
Dale, aún sorprendido, preguntó cómo sabía Gott de esa técnica de ataque. El capitán se adjudicó el conocimiento a su experiencia, pero Sepiru, en su fuero interno, sonrió. Él sabía la verdad. Esa estrategia la había aprendido gracias a alguien llamado Kort, un cazador que, por desgracia, nunca había recibido el reconocimiento que merecía en su vida anterior. Gott, sin saberlo, seguía los pasos de un hombre que Sepiru conocía bien. La impaciencia del capitán por despejar el calabozo resonaba con el deseo de Kort de demostrar su valía. Sepiru decidió alimentar esa ambición, observando al grupo. «De hecho, ayer mismo di una vuelta por aquí», le dijo, revelando que el lugar no era más que una guarida de kobolds débiles. Gott, perplejo, le preguntó cómo se había atrevido a ir solo. Sepiru, tranquilo, explicó que antes había sido un explorador y que su especialidad era encontrar formas de ocultarse. La información de Sepiru hizo que Gott se lo pensara mejor. Le preguntó si con 4 personas sería suficiente para un ataque frontal. Sepiru, con una mirada calculadora, le cedió la decisión, pero añadió: «Un calabozo así es demasiado bueno para compartirlo con otros». Gott procesó las palabras, notando la rara habilidad de Sepiru para conseguir avellanos y su conocimiento de caza. Además, le gustaba cómo Sepiru le dejaba la última palabra, sin involucrarse. El capitán, convencido de su utilidad, le ofreció a Sepiru una vara mágica que serviría como recomendación para pasarlo al equipo de caza. Sepiru, actuando con gratitud, tomó el objeto, contento de que su plan funcionara. «Listo, entonces lo que queda es», dijo Gott mientras avanzaban. Pero Dale, el mismo que había dudado de Sepiru, de repente se detuvo. Había algo en el suelo, huesos, los restos de una criatura que alguien más había devorado. La incursión quizás no sería tan sencilla como Gott había pensado. Dale examinó los huesos en el suelo, dándose cuenta de que, aunque parecían de un cobalto, su estructura era extraña. No tuvo tiempo de analizar más porque una criatura enorme y con garras lo atacó de golpe, forzándolo a esquivar por poco. El impacto lo hizo tambalear. Gott, con el rostro tenso, gritó a su equipo que contraatacara, pero la voz se le ahogó en la garganta al ver a Marco, uno de sus cazadores, recibir un golpe brutal. Marco reaccionó rápido, invocando un escudo de maná y ordenando a todos ponerse detrás de él. Pensó que su escudo, diseñado para resistir los ataques más duros, sería suficiente para contener la amenaza. Pero la criatura era una fuerza de la naturaleza. Con un solo impacto devastador, el escudo de Marco se hizo añicos. Él cayó, escupiendo sangre, mientras la cola del monstruo atacaba de nuevo. Gott gritó el nombre de Marco con desesperación, viendo cómo otro golpe impactaba, y los gritos se mezclaban con el sonido de la sangre salpicando. La incursión se había vuelto un caos mortal. Mientras tanto, afuera del calabozo, Sepiru sentía la magnitud del desastre. Las pulseras en su brazo, que lo alertaban de peligros, se rompieron una tras otra, 3 de ellas al mismo tiempo. Miró el rastro de sangre que ya se filtraba por la entrada del calabozo. Sabía que las cosas se estaban saliendo de control, justo como lo había previsto. Sin perder un segundo, Sepiru ya estaba dentro. Se había quitado su capa y activó su habilidad Muro de Hierro, que le otorgaba una defensa inquebrantable y lo hacía más resistente a la fatiga. Sin embargo, incluso con esa habilidad activa, sintió el impacto de la criatura. Era un bicho joven, de menos de 1 año, pero su poder era brutal. Sepiru se recompuso, la sangre goteando de su brazo por el golpe recibido, y se enfrentó al monstruo de múltiples patas y dientes afilados. Lo identificó al instante como un depredador. Conocía bien a esas bestias, criaturas que se dejan criar por otras usando feromonas para luego, cuando maduran, devorar a sus propios cuidadores. Este calabozo era mucho más peligroso de lo que Gott y su equipo habían imaginado. Sin darle tiempo a reaccionar, Sepiru le arrancó la lanza de las manos a uno de los cazadores, Dale, que lo miraba con total desconcierto. Con una sonrisa cargada de intención, Sepiru murmuró que era hora de aliviar un poco el estrés. Activó su tercer privilegio, la llave plateada, que le permitía sacar objetos de un espacio personal. Al instante, apareció un corazón de dragón, un tónico con propiedades calmantes y un trozo de tela. Con ellos, Sepiru reforzó la vara mágica que Gott le había dado, preparándola para lo que se venía. Dale, que apenas había podido recuperar el aliento, intentó protestar. «¿Qué haces? ¡Vos no estás entrenado para esto!».
Pero antes de que pudiera decir una palabra más, el depredador lanzó su ataque de miedo. La criatura emitió un rugido que no solo aturdió a Dale, sino que lo hizo revivir un terror profundo, un recuerdo de cuando era un novato. Vio en su mente una aldea donde los habitantes, completamente paralizados por el pánico, solo pudieron esperar su turno para ser devorados. La imagen de la impotencia se cernió sobre Dale. Sentado y temblando, no podía creer lo que estaba por ver. Pero Sepiro no dudó. Ignorando el pánico de su compañero, se lanzó contra el depredador. La lanza, ahora envuelta y potenciada con maná, brillaba con un azul intenso mientras Sepiro la blandía. El depredador respondió al ataque con un rugido ensordecedor, listo para contraatacar. El depredador lanzó un ataque furioso, pero Sepiro se movió con una agilidad impresionante, esquivando el golpe mientras preparaba su propia arremetida. En su mente, una sonrisa apenas perceptible. El plan de infundir miedo con el depredador había funcionado a la perfección con Dale, tal como lo había calculado. Ahora era el momento de la siguiente fase. Sepiro sabía que, de sus 9 habilidades especiales, solo una era un arma directa, y para usarla necesitaba un poder que todavía no tenía. Pero eso no lo preocupaba, porque lo que sí tenía era más que suficiente para acabar con esos perros. Con eso en mente, invocó un arma secreta, un veneno conocido como el tóxico verial número 68 del Rey del Veneno. Era como reencontrarse con un viejo amigo. Recordó la conversación con Feyd, el mismísimo Rey del Veneno, quien le había compartido el secreto de su creación. ¿Estás seguro de que querés darme la receta de algo que investigaste por tanto tiempo?, le había preguntado Sepiro. Feyd solo se había reído. El mundo se está acabando. ¿Para qué guardarlo? Es mejor usarlo juntos si todo se va a la mierda de todas formas, había respondido con una sonrisa sardónica en su rostro. Feyd había confiado en Sepiro para que usara ese veneno letal, hecho con una hierba tan común, para eliminar a los desechos y salvar a quienes pudiera, aunque admitía que su creación destruía las entrañas y causaba un dolor terrible. De vuelta en el presente, Sepiro lo tenía claro. Le quedaban 3 minutos, solo 3 minutos para que el veneno actuara por completo. Tenía que aguantar. El depredador se lanzó de nuevo, su cola azotando el aire, intentando aplastarlo. Sepiro esquivaba, haciendo chocar la lanza contra sus ataques, buscando el momento perfecto. Feyd, con su sonrisa retorcida, cruzó por su mente. «No puedo pedir más», parecía decir. Y entonces el instante llegó. Sepiro se abrió paso y con un movimiento certero clavó la lanza en la criatura. El veneno verde empezó a brotar de la herida y el depredador soltó un grito gutural, una mezcla de dolor y furia. Se retorcía, intentando liberarse, pero Sepiro mantenía la distancia, observando el efecto. La bestia, desesperada, lanzó un contraataque que Sepiro apenas pudo bloquear con la lanza, sintiendo el impacto sacudirle los brazos. El depredador se abalanzó una vez más, con la boca abierta, pero Sepiro ya estaba un paso adelante. Lanzó una pequeña botella que contenía más del tóxico verial directamente a la bestia. «¡Toma esto!», exclamó. El depredador aulló de agonía, su cuerpo empezaba a colapsar bajo el efecto del veneno. Sepiro miró su reloj interno. 2 minutos. No, 1 minuto. El veneno se estaba propagando más rápido. Apretó la empuñadura de la lanza. Con sus habilidades actuales, derrotar a este depredador por completo iba a ser un verdadero desafío, pero estaba listo para seguir. Lanzó un ataque feroz, impulsando la lanza más adentro de la criatura mientras esquivaba un coletazo gigante que buscaba tumbarlo. Mantuvo el agarre firme, aguantando el embate. El depredador intentó golpearlo de nuevo con su cola, pero Sepiro lo esquivó con un salto ágil. En el aire calculó el momento perfecto y soltó la lanza. Con la fuerza de su caída y un grito de guerra, se dejó caer sobre el depredador, clavando la lanza envenenada con aún más profundidad. La criatura lanzó un chillido de agonía que resonó en el calabozo. El monstruo forcejeó intentando sacarse la lanza, pero Sepiro se mantuvo firme, impulsándose y dándole una patada para ganar espacio. Sabía que no podía ceder ni 1 milímetro. «Toma otra de esas», dijo para sí mismo, preparándose para el siguiente movimiento. Entonces, como un truco bajo la manga, sacó una daga de su muslo.
Una más, pensó, y sin pensarlo 2 veces la clavó en la criatura, buscando un punto débil adicional. El depredador se retorció con violencia, golpeando el suelo y lanzando zarpazos desesperados. Sepiru estaba exhausto, jadeando, apenas sosteniéndose sobre el lomo del monstruo. «Todavía no», se dijo, «me queda un último ataque». En medio de la lucha, un recuerdo fugaz cruzó su mente. El Sepiru de 10 años atrás no podría ni soñar con enfrentar a algo así. Pero él había hecho sus preparativos, había conseguido las pociones de recuperación y, gracias a su visión de Hermes, que multiplicaba sus efectos al 500%, tenía el maná suficiente para un golpe que podría reventarle la cabeza a este depredador. Concentrando todo el poder mágico que le quedaba en su puño, Sepiru desató una técnica básica. Un rayo de energía brillante golpeó con fuerza brutal la cabeza de la criatura. El impacto fue devastador. Agotado, con el cuerpo adolorido y cubierto de la suciedad del combate, Sepiru se desplomó un instante. Pero una risa débil, casi inaudible, escapó de sus labios. Había cumplido su cometido. Para entender cómo llegó a esa mazmorra, es necesario retroceder a cuando el capitán Goth, con ambición en la mira, ya tenía sus ojos puestos en él. Goth pensaba que, si lo recomendaba, Sepiru, un simple minero, ascendería rápidamente entre los cazadores. Aunque dudaba de su sinceridad y si lo hacía solo para quedar bien, Goth se convenció a sí mismo de que no era un mendigo para ignorar un talento así. Y fue así como Sepiru, con su plan en mente, se acercó al capitán para dejar claras sus intenciones. Mientras tanto, en un rincón oscuro del mundo, una fuerza siniestra se movía. Un hombre encadenado suplicaba desesperado, negando ser un adorador de demonios, mientras un corpulento verdugo lo silenciaba sin piedad. Una figura encapuchada, con una sonrisa gélida, ordenaba: «Aplástenlo». La ejecución fue brutal. De entre los restos del hombre, una criatura insectoide, un 100 pies monstruoso, emergió, solo para ser incinerada por un destello de maná de la figura encapuchada. Esta figura, el investigador Matthews, reportaba a una autoridad aún mayor, una mujer sentada en un trono. Discutían cómo se habían necesitado 7 miembros de un equipo para atrapar una cucaracha, y ella, con una jarra que contenía otro bicho similar, cuestionó si ese número no era un poco bajo. Matthews fue advertido. Solo quedaba un mes para una incursión y debía exterminar lo que quedara o enfrentaría la desgracia. Con una sonrisa maliciosa, Matthews aceptó el encargo, mientras la mujer del trono le instaba a no ser tímido como un interrogador herético, ironizando sobre la verdadera naturaleza de su trabajo. De vuelta en la realidad de Sepiru, en el Departamento de Recursos Humanos, el capitán Goth formalizaba su nominación. La encargada le explicó las implicaciones. Si Sepiru se hallaba, la responsabilidad caería sobre él y afectaría su reporte. Pero Goth, con una sonrisa de confianza y Sepiru a su lado, no dudó. Para él, el éxito del joven minero sería su propio triunfo. El éxito del joven minero sería su propio triunfo. Y Sepiru, sabiendo esto, se sentía afortunado de tener esta oportunidad única. Con el depredador recién vencido a sus pies, le propuso un trato a Dale. ¿Por qué no hacían como si nada hubiera pasado? Dale estaba incrédulo. ¿Cómo podían ignorar un monstruo gigante como ese? Sospechó que Sepiru quería quedarse con la presa, pero Sepiru rápidamente le explicó las reglas. Si la expedición de caza informaba que solo habían encontrado un nido de kobolds, ellos, como grupo, podrían quedarse con el jugoso bono y los trofeos del calabozo. Además, como esclavo, él no podía conservar nada. Todo lo que adquiría iba para el templo. Sepiru les mostró el corazón de la criatura, un objeto valiosísimo que podrían vender y que les daría una fortuna. Dale insistió en que era imposible, que el equipo de procesamiento de ítems del templo revisaría todo y que había filas para venderlos. Pero Sepiru solo sonrió. Con un gesto rápido y el brillo de su llave plateada, el cuerpo del depredador se desvaneció en el aire, sin dejar rastro ni siquiera una gota de sangre. Dale quedó boquiabierto, sin entender cómo Sepiru había usado magia de subespacio para borrar toda la evidencia de una criatura tan grande. Sepiru entonces se dirigió a Goth, quien lo escuchaba atento. «¿Vos no querés ascender?», le preguntó.
Sepiru propuso limpiar 3 calabozos más, dejando que el equipo se llevara las recompensas claras, siempre y cuando los monstruos fueran para él. God lo analizó. Su equipo, mayormente de reconocimiento, llevaba 3 años estancado, y una racha de victorias, incluso en calabozos de bajo nivel, lo impulsaría hacia arriba. Un cazador tan fuerte como Sepiru les daría el monopolio de las mazmorras y mejoraría su propia evaluación. Era un riesgo, pero uno que valía la pena si lograban ser discretos. God solo quería una promoción y Sepiru dinero. Era un trato perfecto. Para Sepiru, la venta del depredador lo ayudaría a pagar su deuda con el templo y liberarse de esa atadura lo antes posible. Pero su objetivo final iba mucho más allá. Recordaba que en su vida anterior no había podido participar en una incursión a gran escala, programada para dentro de un mes, donde se encontraban ítems que podían desatar el caos en todo el continente. Esta vez se prometió que participaría sí o sí para conseguir esos objetos y cambiar el futuro. Ya oficialmente registrado como parte del equipo de caza, con su identificación en mano, Sepiru se preparaba para ir a la enfermería a ver cómo estaban Dale y Marco, que seguían recuperándose. Antes de irse, recibió una advertencia importante. Debía tener cuidado con los esclavos del interrogador hereje. Eran gente peligrosa con mucha autoridad, capaces de meter en problemas a cualquiera por el más mínimo roce o falta de respeto. Mejor tratarlos con extrema cautela. La advertencia sobre los peligrosos esclavos del interrogador hereje no tardó en materializarse. Frente a Sepiru surgió Sahak, conocido como el perro loco, un tipo con una reputación violenta que nunca dejaba ir a su presa. Con una voz que no dejaba dudas, Sahak los detuvo en seco. Dale, visiblemente asustado, se preguntó si los habían escuchado hablando. Sahak, con calma sospechosa, se acercó a Sepiru y sus compañeros, pidiendo un momento para revisar algo. Su mirada se fijó en Sepiru, señalándolo directamente por su ropa de minero. God intentó intervenir, presentándose como capitán y ofreciendo hablar, pero Sahak lo cortó de golpe. Con los ojos brillando en rojo y una energía que aplastaba, Sahak le dejó claro a God que no le había preguntado a él, obligándolo a arrodillarse bajo la presión. Dale también se echó para atrás, petrificado por el aura del interrogador. Sepiru, sin embargo, permaneció impasible. Analizó a Sahak, reconociéndolo al instante como un maestro increíble en combate, a pesar de las apariencias. Sepiru notaba que Sahak también llevaba ropa de minero, lo que significaba que venía de ese equipo. Reflexionó sobre su propio pasado. Él, siendo un maestro, había sido asignado a la minería a pesar de que los que podían pelear iban a los equipos de caza. Que él, un maestro, terminara en minería y luego fuera elegido para un equipo de caza como el de God, le parecía muy, pero muy extraño. Sin previo aviso, el resto de los encapuchados que acompañaban a Sahak rodearon a Sepiru, dejándolo sin salida. Sahak, con una sonrisa fría, dejó en claro que, aunque Sepiru era un buen maestro, no sería tan difícil adquirirlo. Le exigió respuestas honestas a unas cuantas preguntas. Sepiru por dentro lo calificó de rata y se preparó, sabiendo que no le iba a dar el gusto de verlo arrastrarse. Sahak lanzó su primera pregunta. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los adoradores del dios demonio? Sepiru, quien conocía a estos traidores de la humanidad mejor que nadie, sabía que eran seguidores de Mazin Tartarus y que habían sido claves en la destrucción del mundo en su vida anterior. Para el resto de la gente, especialmente los de menor rango, solo eran una nueva religión que chocaba con el orden establecido, con unas pocas diferencias que los distinguían. Sahak, por su parte, se jactó de su habilidad para identificar estas discrepancias y por eso trabajaba para el señor Martías, el inquisidor de herejes. Claramente, su misión era descubrir a cualquiera con lazos con esos adoradores. La mirada de Sahak se clavó en Sepiru. «Mis instintos me dicen que sos peligroso», le dijo, y con la punta de su arma lo apuntó, dejándole claro que, como miembro de los inquisidores de herejes, todo lo que dijera o hiciera de ahí en adelante sería usado en su contra. Antes de responder, Sepiru pidió permiso para hacer una pregunta. Sahak, con su acompañante a su lado, le dio el visto bueno. «¿Podemos movernos del lugar?», sugirió Sepiru. «Hay demasiados ojos prestando atención». La gente congregada en el fondo confirmaba su punto, lo que provocó una reacción desafiante en Sahak. Sahak soltó una carcajada, viendo la confianza de Sepiru. «Así que decís que podés con 5 hombres vos solo», le retrucó, y su sonrisa se torció en una expresión de desafío.
Orgulloso de su posición, Sahak decidió que era momento de mostrar de qué estaba hecho. Con un movimiento rápido, activó una habilidad, el campo rojo. Un enorme círculo mágico de energía carmesí se manifestó alrededor de ellos, potenciando las habilidades de todos sus aliados dentro del área. Sepiru observó el despliegue con un interés renovado. «Esto se pone un poco más interesante», pensó, y adoptó una postura de combate poco convencional. Sahak, al verlo, dudó por un instante, preguntándose si debía esperar. Pero esa duda fue efímera. «Eso es lo que pensaría la mayoría», se dijo, descartando cualquier precaución. Con la confianza del que se sabe superior en su propio campo, Sahak se lanzó al ataque, seguro de que dentro del campo rojo nadie podía igualarlo. Gritó «¡Acelera!» y se abalanzó contra Sepiru. Pero el último humano no era un oponente común. Esquivando con una agilidad sorprendente, Sepiru evadió el primer golpe y contraatacó con una velocidad que dejó a Sahak con los ojos bien abiertos. La pelea había comenzado y estaba claro que Sepiru no iba a ser un blanco fácil. Sepiru no perdió el tiempo. Su patada impactó de lleno en Sahak, quien al principio sonrió con confianza, pensando que todo iba según lo planeado. Pero la sorpresa le duró poco. La pierna de Sepiru era como una barra de acero, y el impacto fue mucho más fuerte de lo que esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, Sepiru lo conectó con un puñetazo contundente en el pecho. Sahak cayó al piso, derrotado en cuestión de segundos, y su arma, un mayal con púas, salió volando. Goth, el capitán de equipo, no podía creer lo que veía en sus ojos. «¡Increíble!», pensó, viendo a Sepiru detener los ataques de los aliados de Sahak con movimientos rápidos y fluidos. Mientras tanto, Sahak, que se recuperó enseguida, volvió a la carga con su mayal, destrozando el suelo a su alrededor y lanzando escombros por todas partes. Sepiru seguía esquivando todo sin esfuerzo, respondiendo con una «Veo que sabes hablar. Trata de hacerlo con otras personas. No vaya a ser que te confundan con una mascota». Goth seguía analizando la situación, sorprendido por la habilidad de Sepiru. Sabía que era fuerte, lo había visto en la mazmorra, pero la forma en que había vencido a Sahak en un instante con un arte marcial desconocido, mientras bloqueaba sin problemas el destructivo mayal, era algo más. El capitán se dio cuenta de lo mucho que estaba en juego. «Si Sepiru gana, nos libramos de los interrogatorios, pero si pierde, me van a arrestar por ayudarlo. No podés perder, Sepiru». Sin embargo, uno de los hombres de Sahak tenía una sonrisa astuta. «Ya está», dijo, «se le acabó el tiempo». Mientras Sepiru seguía esquivando con reflejos de otro mundo, el mayal de Sahak empezó a brillar con una energía rojiza. De repente, unas cadenas de luz escarlata se materializaron alrededor de Sepiru, atrapándolo. Lo que parecía ser una demostración de agilidad, en realidad había sido una trampa para agotarlo e inmovilizarlo. Sahak lo tenía justo donde quería. Con el campo rojo a tope, Sahak se sentía en la cima. Sus músculos se tensaban con cada pulso de energía, y sus aliados también se fortalecían con el paso del tiempo. Con una espada que brillaba en sus manos, se burló de Sepiru. «Se acabó el juego, pibe. Debiste suplicar por tu vida y pedir que te manden a prisión, pero ahora vas a arrepentirte de esa decisión». Mientras Sahak se lanzaba con una velocidad abrumadora, convencido de que su habilidad había aumentado sus poderes en un 80% y que Sepiru, atrapado por las cadenas, no podría ver nada, no había escapatoria. «Morí al darte cuenta de tu destino», gritó, riéndose con toda su fuerza, seguro de que la victoria ya era suya. Pero su risa se cortó de golpe. Sin importar las cadenas que aún lo sujetaban, Sepiru le lanzó un puñetazo directo a la cara. El golpe fue tan brutal que Sahak salió volando, impactando contra el suelo. Tirado y escupiendo, apenas pudo procesar lo que había pasado. Sepiru, sin soltarse ni un segundo de sus ataduras, agarró a Sahak por el pelo y lo levantó. «¿Qué le pasa a tu trabajo en equipo, le dijo, antes de propinarle un golpe similar a otro de sus hombres. Sahak, volviendo a la realidad, no podía creerlo. Su velocidad, su defensa potenciada por el campo rojo, nada de eso había importado. Sepiru, aún encadenado, lo miraba desde arriba con una calma inquietante.
Como seguís volando como una mosca, el grandote no tiene nada que hacer, remató, dejando claro quién tenía el verdadero control. Aún encadenado, lo miraba desde arriba con una calma inquietante. Como seguís volando como una mosca, el grandote no tiene nada que hacer, remató, dejando claro quién tenía el verdadero control. Mientras el hombre corpulento de Sahak intentaba inútilmente tirar de las cadenas para moverlo, Zepiru se mofó. Si querías alardear de tu velocidad, tendrías que haber trabajado con un tanque más firme. ¿Acaso le tenés miedo a las peleas de cerca, pedazo de imbécil? La provocación era clara, y en sus pensamientos, Zepiru criticaba la ineptitud del equipo. Recordaba que en su vida pasada, a subordinados que manejaban así las cosas, les habría dado una buena lección. Concentró su maná y con un rugido, las cadenas que lo ataban se rompieron con violencia, lanzando al hombre por los aires. Zepiru, ahora libre, miró a los derrotados Sahak y su equipo esparcidos por el suelo con una expresión de triunfo. Sahak, magullado y de rodillas, apenas pudo preguntarle a Zepiru cuál era su verdadera identidad. Pero Zepiru lo desestimó con una sonrisa, asegurándole que no tenía derecho a escuchar esa respuesta. Después, simplemente se dio media vuelta y empezó a caminar, dejando a los hombres de la Inquisición en el polvo. Mientras Zepiru se alejaba, la mujer del trono lo observaba desde la distancia, a través de una ventana. Su rostro, antes inmutable, se llenó de sorpresa y una creciente preocupación. ¿Ese tipo lo habrán mandado para nosotros?, se preguntó, viendo en la derrota de Sahak una posible amenaza. De vuelta en la calle, los aliados de Sahak no podían creer lo que veían. El temible perro loco había sido derrotado. Sahak, humillado, se levantó gritando y jurando venganza, pero Zepiru ni se inmutó, murmurando para sí mismo lo ruidoso que era. En su mente, Zepiru sabía que la primera etapa de su plan estaba completa. Era solo cuestión de tiempo para que la noticia de la derrota de Sahak llegara a oídos del inquisidor de herejes, señor Martías. Sin embargo, justo en ese momento, un dolor agudo y una debilidad repentina lo invadieron, haciéndolo tambalear. Se dio cuenta, con una mueca de preocupación, de que era un congelamiento de maná, una consecuencia inesperada de haber agotado sus reservas tan rápido en la pelea. Se sintió vulnerable, pensando que si esto seguía así, estaría en problemas. De repente, una figura fantasmal y ominosa, con cadenas y una balanza, apareció ante él. «La competencia empieza», resonó una voz. El espíritu se identificó como Shylock de la familia del gran dios de la deuda, Usra, y sin más preámbulos sentenció: «Se confirma que el poder mágico del usuario es 0. Empieza la recolección de la habilidad Muro de Hierro». Zepiru había pagado un precio demasiado alto, y su deuda estaba a punto de cobrarse de la peor manera posible. Pero esperen, la habilidad Muro de Hierro no era simplemente un escudo de defensa y resistencia. En realidad, convertía el cansancio y el daño acumulado en una deuda. Cuando el maná del usuario llegaba a 0, todo ese daño regresaba de golpe. Era una habilidad de doble filo, una trampa creada por Usra, el gran dios de la deuda, que se alimentaba de la desesperación humana. Zepiru lo supo al instante. Usra había estado ahí, esperando el momento justo para cobrar. Con Zepiru inmovilizado y sin maná, Shylock no perdió tiempo. La balanza que traía consigo empezó a medir el daño acumulado, y un contador se puso en marcha. 10 segundos para que la habilidad Muro de Hierro fuera recolectada. El cuerpo de Zepiru pesaba 1 tonelada, no podía moverse, sentía que no podía dar ni un paso mientras los segundos pasaban. Pero Zepiru no era ningún novato. En el último segundo, cuando el contador marcaba el 3, sacó de su venda una pequeña botella de agua de curación de emergencia y se la bebió de un trago. El líquido brillante le dio una chispa de maná, apenas un destello, pero suficiente. Justo cuando la campana de la recolección caía sobre él, la presencia de ese mínimo poder mágico Canceló el proceso. Shylock, molesto, anunció que la deuda sería cobrada en otro momento y se retiró. Zepiru, tirado en el suelo, soltó una risa. «Subestimaste al viejo», pensó. Él era un experto en supervivencia, el último humano en pie después del fin del mundo. Evitar esta recolección era pan comido. Sabía que, si manejaba bien su maná, el Muro de Hierro era la habilidad más segura y efectiva que existía.
Después de todo, en su vida anterior era una habilidad muy buscada por aquellos que querían huir de los peligros, y su precio rondaba los 500 de oro. No podía permitírsela en ese momento, claro, pero no dudó en mostrarle su desprecio al dios Usra con una sonrisa burlona y un gesto de desafío. Luego, todo fue oscuridad. Cuando Zepiro abrió los ojos, se encontró en una cama, bajo un techo desconocido. Confundido, se preguntó si se había desmayado y dónde estaba. De repente, una mujer vestida como sacerdotisa se acercó a su lado, sonriendo cálidamente. «Querido cliente, ¿dormiste bien?», le preguntó con una voz dulce. «¿Tuviste un buen sueño?». El juego apenas comenzaba, y Zepiro ya estaba en un nuevo escenario. Al despertar, Zepiro se encontró atado a una cama. Confundido y con apenas un trapo cubriéndolo, no entendía por qué estaba inmovilizado. Una mesa llena de instrumentos que parecían más de carnicero que de médico estaba a su lado. La sacerdotisa, con su sonrisa inquebrantable, le explicó que no debía preocuparse, que estaba en su taller. Pero la tranquilidad duró poco. Con un cambio brusco en su expresión, que pasó de dulce a siniestra, la sacerdotisa reveló que el plazo para pagar su préstamo había vencido hacía una hora. Sus ojos se abrieron de una forma perturbadora mientras le preguntaba con ironía si estaba loco. Le recriminó a Zepiro sus acciones peligrosas y el haber jugado con la garantía de su deuda, lo que había causado que los intereses se acumularan. Para ella, esto significaba que él no tenía intención de pagar. Sosteniendo un cuchillo brillante, le gritó a Zepiro que si pensaba salirse con la suya. Zepiro, al darse cuenta de la trampa, intentó ganar tiempo, ofreciendo pagar con el premio de la mazmorra la semana siguiente. Pero la sacerdotisa, furiosa, le dijo que ese premio ya estaba confiscado y que todo lo que había consumido y los intereses atrasados eran una deuda inmensa. Con una mirada amenazante, le preguntó si quería vender sus órganos ahora. Sin esperar respuesta, llamó a sus 2 corpulentos ayudantes, quienes se prepararon para cobrar una parte de la deuda de forma física. La sacerdotisa, con una sonrisa fría, anunció que, por ahora, solo le amputarían un dedo para hacerlo entrar en razón. El verdugo alzó el cuchillo, listo para cortar. Pero justo antes de que el acero tocara su piel, Zepiro, en un acto desesperado, se mordió la lengua con fuerza. Este acto silencioso pero impactante detuvo el cuchillo en el aire. La sacerdotisa, con los ojos bien abiertos y una mezcla de sorpresa y temor, miró a Zepiro. «¿Este bastardo?», se preguntó. «¿Qué sos?». La ira en su voz era palpable. Sin dudarlo, expulsó a sus ayudantes a gritos, su rostro ahora un mapa de furia y desconcierto. Mientras los hombres huían, Zepiro la observaba con una sutil pero significativa sonrisa, dejándole claro quién tenía el control en ese nuevo y peligroso escenario. La sacerdotisa, aún aturdida por su revelación, le puso una mano en la cabeza, como si intentara descifrar qué clase de persona era Zepiro. La sacerdotisa, impactada, le exigió saber cómo conocía ese nombre. Zepiro, con una sonrisa confiada, le preguntó por qué no conocería a alguien tan famoso, y enseguida soltó la bomba. Se refería a Rosa Blanca, la notoria corredora de monstruos. Resulta que esta mujer, la monja de la diosa de la deuda, Anna Primrose, también tiene una cara oculta como Rosa Blanca, que conecta gente del bajo mundo para vender cadáveres de monstruos y equipo. Así, la sacerdotisa, que antes lo amenazaba con cortarle un dedo, se dio cuenta de que Zepiro sabía mucho más de lo que imaginaba, y de golpe era él quien tenía la sartén por el mango. Zepiro aprovechó el momento para sugerir que la conversación sería más productiva si no estaba atado, forzándola a considerar su propuesta. Mientras tanto, en otra parte del lugar, gritos de enfermeras asustadas llenaban el pasillo. Sahak, aún recuperándose de la paliza que le dio Zepiro, estaba furioso y armando un escándalo. De repente, Ned, su superior, entró en la habitación. Con una mirada fría, despidió a los curanderos y se acercó a Sahak. Lo confrontó por su humillante derrota frente a esclavos, sacando un cuchillo y presionándolo contra el cuello de Sahak mientras lo regañaba. Ned estaba furioso. Le recordó las expectativas que tenían puestas en él, sobre todo después de sus supuestos éxitos pasados en la casa de adoradores demoníacos que ahora Ned ponía en duda.
no solo por la paliza, sino por la vergüenza que le había causado a la división de interrogadores de herejes. Sahak, completamente doblegado, se arrastró por el suelo, pidiendo una y otra vez una segunda oportunidad. Ned, viendo su desesperación, le dio un ultimátum. Iban a resolver esto a su manera, lo que solo podía significar problemas para Sepiru. Ned le puso el peso de la venganza sobre los hombros de Sahak, exigiéndole que Sepiru no saliera vivo de esta. Para asegurarse, le entregó un paquete misterioso que resultó ser un objeto oscuro de un adorador del señor demonio que el mismo Sahak había capturado tiempo atrás. La implicación era clara. Ned le ofrecía una herramienta peligrosa, pero también la única salida para su humillación. Sahak, completamente acorralado, recordó su propia reputación como el perro loco que no dudaba en matar esclavos. La idea de volver a su miserable vida era peor que la muerte. Con una risa amarga y desesperada, apretó el orbe violeta en su mano, dejando claro que no iba a morir ahí, el que caería sería Sepiru. Mientras tanto, Ned, con una sonrisa fría, no perdía de vista sus propios intereses. Le encargó a otro subordinado vigilar a Sahak y reveló su verdadero plan: infiltrarse en el Templo de los Caballeros para robarles y eliminar a su líder, mientras sus propios adoradores del Señor Demonio tomaban el control de la tercera diócesis del Templo de la Deuda. Ned Strier, el discípulo del oficial adorador del Señor Demonio, no era un simple interrogador, sino una pieza clave en una trama mucho mayor. Pero Sepiru no era su única preocupación. Ned le pidió a su subordinado que investigara al protagonista. Sepiru había usado una técnica de artes marciales que solo los maestros y ejecutores de los adoradores demoníacos conocían. Esto levantó las sospechas de Ned. ¿Era Sepiru un refuerzo enviado por su maestro de manera no oficial o un enemigo oculto? Ned decidió usar a Sahak como un detector de mentiras viviente. Si Sepiru no estaba de su lado, Sahak sería el encargado de eliminarlo. Lejos de estas intrigas, la sacerdotisa Anna Primrose, o Rosa Blanca, se dedicaba a su negocio. Parecía un poco exasperada, pero al ver el imponente cadáver de un monstruo traído por un hombre musculoso, no pudo evitar mostrar su asombro. «¡Esto es increíble!», exclamó, antes de retomar su porte serio para cerrar el trato. La recolección de órganos y la deuda de Sepiru parecían haber quedado en un segundo plano, al menos por ahora, mientras ella se enfocaba en su faceta como corredora de monstruos. Ana, la sacerdotisa, tenía un plan ambicioso. Necesitaba miles de capas de oro y para eso el cuerpo de 3 depredadores más. Sepiru, sin dudarlo, le prometió conseguir todo en cuestión de semanas, pero antes le pidió un favor adicional. Poco después, Sepiru se encontró con el equipo de Goth en una posada. Goth, intentando ser un buen anfitrión, presentó a sus compañeros: Marco, el tanque de primera línea, y Dale, un cazador prometedor aunque recién llegado. Él mismo presentó a Sepiru como el nuevo y emocionante miembro del equipo. El ambiente era un poco tenso, y Goth se esforzó por animar a su gente, recordándoles que Sepiru sería una gran ayuda. Marco, preocupado, se preguntaba si su sencilla bienvenida era el problema, lamentándose de sus propias deudas. Sepiru, sin rodeos, interrumpió la charla. «Personalmente», dijo, con una botella de licor brillante en mano, «no tomo meadas de caballo». Los otros quedaron boquiabiertos. ¿Cómo había conseguido algo así en un pueblo tan humilde? «Es alcohol que bebió Rosa Blanca», explicó Sepiru, refiriéndose a Anna Primrose. «Un lujo que esclavos como nosotros ni soñamos». Les ofreció un trago, añadiendo que ahora él sería quien les debía un favor. Marco, sorprendido, pensó que Sepiru era más amable de lo que parecía. Mientras brindaban, Sepiru ya tenía un plan en mente. Sabía que con Goth, a quien ya conocía de su vida pasada, solo necesitaba guiarlo. Pero los otros dos, Marco y Dale, eran una incógnita. No los conocía del futuro, así que se preguntó si debía trabajar con ellos o deshacerse de ellos lo antes posible. Tenía tiempo para decidir. Sepiru reflexionaba que los humanos siempre se inclinan por quien les da lo que quieren: dinero, éxito o respeto. Pero claro, siempre hay excepciones. Y mientras pensaba esto, se cruzó con la mirada de Dale. «No soy de los que son amables con quienes buscan pelea constantemente», pensó Sepiru sobre él. Por su parte, Dale, con una expresión de disgusto, también pensaba: «No me cae este tipo». Marco, intentando calmar las aguas, le recordó a Dale que Sepiru sería esencial en su próxima misión. «Soy nivel 4, Goth, y vos nivel 5», le dijo a Dale. «¿No entendés que una sola diferencia de nivel cambia cómo nos tratan los demás?»
trataba de hacerle ver la importancia de tener a Sepiru de su lado, a pesar de las diferencias. Pero la tensión en el equipo de Goth era palpable. Marco, vendado por las heridas recientes, no podía creer que un simple minero los hubiera salvado y que ahora Goth estuviera haciendo tratos con él a sus espaldas. «Ya sé que sos el líder, Goth, y tenés derecho a decidir», le recriminó Marco. «Pero, ¿no crees que hubiera sido mejor hablarlo con nosotros primero? Sinceramente, creo que ese tipo tuvo suerte y se llevó todo el crédito mientras estábamos inconscientes. ¿Un minero matando a un depredador solo? Por favor». La preocupación de Marco iba más allá de la reputación, temiendo las consecuencias del acuerdo que Goth había hecho con los monstruos, algo que podría llevarlos a la cárcel o incluso a la ejecución si los descubrían. Goth hizo un gesto de silencio, pidiendo que bajaran. La decisión ya está tomada. Sepiru se une al equipo y las recompensas se van a dividir entre los tres, afirmó, cerrando los ojos con calma. Lo mejor es dejar que las cosas fluyan por ahora, ¿no creen? Para Dale, eso no era una opción. Su desconfianza era un veneno que le quemaba por dentro. «No jodas, dejar que las cosas fluyan, esos idiotas, no confío en Sepiru. ¿Cómo se atreve a intentar conseguir un puesto entre nosotros?» Marco, por su parte, aunque quizá no tan visceral, pensaba que el tiempo pondría a Sepiru en su lugar. Bueno, ya sabremos la verdad cuando pase el tiempo. Los estafadores como él no duran mucho. Los cazadores son así, y las mazmorras se encargarán de enseñarle. Con la incertidumbre flotando en el aire, el equipo de Goth se puso en marcha hacia su próxima misión. 2 días después, se encontraron ante un paisaje rocoso, una ciudad-cueva ancestral llamada Edelein, con casas incrustadas en las montañas. Marco estaba sorprendido de descubrir un lugar así tan cerca del templo. ¡Guau! Nunca supe que había un lugar como este a 2 días del templo. ¿Todas esas son casas donde vive la gente? ¡Qué interesante! Recordó que esos lugares solían usarse como posadas para los enviados del templo o para tratar a otros, y él mismo había pasado tiempo ahí como novato. Sin embargo, el destino de su misión no era tan pintoresco. Al llegar a la entrada de una cueva, se encontraron con un acceso totalmente cubierto de telarañas, un nido de monstruos. Dale se quejó. «¿Por qué nos trajiste acá, líder, después de que esto se convirtió en un nido de monstruos?» Sepiru no perdió el tiempo. Con un paso firme se adentró en la penumbra. Pronto activó su habilidad Detección de Maná, extendiendo su energía para percibir el entorno. «Al extender mi maná, puedo percibir la forma de los objetos, cualquier movimiento repentino y todo lo que contenga poder mágico en mi radio», explicó, mientras sus ojos brillaban con una intensa concentración. Era como si pudiera tocarlo todo con solo sentir el maná. Con la información clara, Sepiru les reveló el peligro. «¡Arañas de acero negro!», exclamó uno de los compañeros, sorprendido. Las señales en la entrada confirmaban su presencia. Sepiru, sentado junto al equipo, les explicó su plan. «Por ahora, este es nuestro plan. Primero, nos movemos por la mazmorra sin tocar las telarañas para acercarnos al agujero donde están las arañas bebés. Luego, vamos a verter una poción paralizante en el agujero y esperamos hasta que podamos matarlas fácilmente. Tendré que mantener mi detección de maná todo el tiempo, así que no será fácil, pero como durante el día deberían estar dormidas, si somos cuidadosos». Marco lo interrumpió abruptamente. «Espera, no es cuestión de si es difícil o no. Si estás seguro de que hay arañas de acero negro adentro, va a ser imposible que los 4 lo limpiemos». Las arañas de acero negro eran monstruos con un caparazón de acero, estadísticas ofensivas altas y defensivas aún más elevadas, y lo peor era su capacidad para reproducirse rápidamente, haciendo que un nido fuera más peligroso que un depredador común. «Este no es un lugar que podamos manejar los 4», insistió Marco. «Deberíamos regresar, reportar esto y volver con un equipo de combate». Para sorpresa de todos, Sepiru asintió. «Eso no es mala idea», dijo con calma. «Si no tenés confianza, no te voy a obligar a venir con nosotros». Marco lo miró, desconcertado por la propuesta inesperada. Pero Sepiru, en su cabeza, no le estaba haciendo un favor. Pensaba que podía limpiar el lugar él solo, con o sin ayuda. Marco, por su parte, al verlo tan calmado y aceptar su sugerencia, se reafirmó en que Sepiru era un estafador. Alguien con la capacidad de cazar depredadores solo y derrotar a Sahak no tendría por qué trabajar con ellos, y su aparente precaución debía ser una farsa, una señal de que el calabozo no era tan peligroso como lo pintaban.
Con esa idea en la cabeza, Marco decidió que no le iba a hacer caso a ninguna de las precauciones que Sepiru les había dado. Con una sonrisa de suficiencia, se acercó a una de las telarañas pensando que la sacaría con facilidad y desenmascararía el engaño. Pero apenas la tocó, sus dedos se quedaron pegados. ¿Cómo?, pensó, intentando zafarse, pero la telaraña era mucho más resistente de lo que imaginó. En cuestión de segundos, la tela lo atrapó por completo. El chasquido de patas metálicas y el brillo de múltiples ojos verdes lo rodearon. Las arañas de acero negro, esas que Marco había subestimado, se abalanzaron sobre él. Estaba a punto de ser atacado cuando, en un abrir y cerrar de ojos, Sepiro apareció, lo sacó del camino con un empujón y se interpuso entre él y las criaturas. Una de las arañas intentó morderlo, pero los colmillos no le hicieron nada. Sepiru, con una sonrisa de lado, le preguntó a la araña si estaba sorprendida de que no pudiera morderlo. Acto seguido, cargó energía en su puño y con un golpe demoledor pulverizó a la criatura, creando una onda de choque que resonó por toda la cueva. Marco, que había visto toda la demostración desde el suelo, ahora entendía lo equivocado que estaba. La verdadera fuerza de Sepiru y el peligro de las arañas eran innegables. «Todos, acérquense», gritó Sepiru, tomando el control de la situación mientras el resto del equipo se preparaba para la batalla, listos para seguir al hombre que acababa de salvarles la vida. Con Sepiru al mando, la estrategia para lidiar con las pegajosas telas de araña no tardó en llegar. Les pidió a Marco, Dale y al resto del equipo que cubrieran sus armas con sus capas y bufandas, explicando que así sería más fácil sacudirse las telarañas que con un cuchillo normal. La idea funcionó, al principio, permitiéndoles golpear y repeler a los bichos. Pero la cantidad de arañas de acero negro era abrumadora. Decenas, quizás cientos de ellas, seguían emergiendo. Marco y Dale se vieron superados, luchando desesperadamente para no ser envueltos de nuevo. Dale, en un momento de frustración y peligro, gritó pidiendo ayuda, dándose cuenta de que la situación estaba escapando de su control. Fue entonces cuando Sepiro decidió que era suficiente. Concentrando su maná, reunió a una multitud de arañas y desató un golpe demoledor que las pulverizó en una explosión de energía. La amenaza inmediata había sido aniquilada. Mientras el equipo se recuperaba, Dale, herido, reflexionaba sobre lo ocurrido. Su orgullo estaba magullado. No solo había subestimado el peligro, sino que también había necesitado la ayuda de Sepiru, a quien aún no terminaba de confiar. Para su sorpresa, Sepiru se acercó y le ofreció una botella de agua medicinal, explicando que tenía los mismos efectos que una poción. Dale tomó la botella, pero no podía sacarse de la cabeza la perspicacia de Sepiru. Se dio cuenta de que Sepiru había estado consciente de todo lo que pasaba en el combate. Su rango y precisión eran de otro nivel. Eso lo llevó a preguntarse si Sepiru, con su percepción, no habría sabido desde el principio que él, Dale, se iba a quedar atrapado y si no iba a decir nada al respecto. Sepiru, con una calma que descolocó a Dale, simplemente le dijo que todo el mundo comete errores y que tenga más cuidado la próxima vez. Para Sepiru, esto era parte del proceso. En su vida pasada, había entrenado a incontables soldados, muchos de los cuales no sabían qué hacer aunque se les dieran instrucciones precisas. Ver a Dale resolver el problema después de su error no le parecía un gran inconveniente. De hecho, prefería que sus compañeros aprendieran por experiencia propia. Con una mirada afilada, Sepiru pensó que, aunque Dale aún desconfiaba, esta experiencia en la mazmorra le serviría para decidir si quería seguir su liderazgo o si los calabozos no eran para él. Y así, la lucha contra las arañas continuaba, con Sepiru liderando y moldeando a su equipo, golpe a golpe, bicho a bicho. Y esa disciplina empezó a dar frutos. Con las arañas ya ralentizadas por la poción de Sepiru, los golpes de los cazadores, como los de Dale, ahora encontraban su objetivo, perforando el caparazón y haciendo que la sangre negra saliera disparada. Dale lo comprobó. ¡Ahí va! ¡Se mueven lento por la poción! Las palabras de Sepiru resonaban en su cabeza. La carne cerca del estómago es más blanda que la espalda. ¡Apunten ahí! Y era verdad. Todo lo que Sepiru decía sobre los hábitos, debilidades y el estado de los monstruos, hasta la mejor forma de matarlos, era preciso. Dale, mientras seguía peleando, no podía evitar preguntarse, ¿cómo sabe todo esto? ¿Qué es él? La pregunta también rondaba a Marco y Got. Después de un rato, los cazadores se felicitaron por un trabajo en equipo que parecía sacado de un libro. Lo tenemos, bien hecho, Dale.
gritó Marco, sintiendo que esta misión era más fácil de lo que parecía. Sepiru los observaba desde lo alto de una araña derrotada, con una expresión tranquila. «No está mal para ser su primera vez», les dijo. «Sigan así». Pero no pasó mucho para que los otros notaran que, mientras ellos se esforzaban con una araña, Sepiru ya había despachado a varias él solo. «Es una locura», pensó Dale. «¿Cuántas habrá acá?». Sepiru, al ver que la fase inicial estaba controlada, propuso reagruparse y comer algo, una pausa necesaria. Mientras comían, Marco, con la curiosidad picándole, no pudo evitar preguntarle a Sepiru sobre su pasado. «¿Qué hacías antes?», le preguntó. Sepiru, con una sonrisa enigmática, respondió: «¿Vos qué pensás? Era un explorador». Pero Marco insistió: «No, no es eso. ¿Fuiste parte de un gremio grande o aprendiz de alguien famoso?». La pregunta también intrigaba a Dale. Sepiru solo sonrió y, por un instante, su mente viajó a un recuerdo lejano. Una figura encapuchada, un maestro, en lo que parecía un entrenamiento intenso. De vuelta en el presente, la misión estaba casi terminada. Solo quedaba la sala del jefe. Pero antes de eso, Sepiru agarró una de las arañas de acero negro muertas, la abrió con una daga y extrajo algo. Con una habilidad asombrosa, modificó una de las patas del monstruo y la convirtió en un arma nueva, letal y curvada, lista para la batalla. Luego, se paró frente a su equipo con una mirada seria. «Hasta acá llegaron», les dijo. «Ahora, todos ustedes salgan». La orden los tomó por sorpresa. ¿Qué significaba? Mientras los demás procesaban la situación, uno de los cazadores, el que siempre priorizaba la seguridad, recordó su trayectoria. Llevaba 4 años en el equipo de Goth y en todo ese tiempo muchos cazadores habían caído, pero él siempre se las arregló para sobrevivir. ¿Su secreto? Evitar los caminos peligrosos, buscar siempre la ruta segura. Era una pena no aprovechar al máximo una mazmorra fácil, pero su vida era lo primero. Siempre seguía a los más fuertes, como Sepiru, quien lo había salvado antes. Nunca fue ascendido por ser tan cauteloso, pero ¿quién iba a proteger su vida sino él? Sepiru, sin dar pie a discusiones, lo miró fijamente y repitió: «Parece que esto es todo para ustedes, así que pueden irse». A pesar de la contundencia de Sepiru, el equipo no se dio por vencido. Marco, con una mezcla de respeto y preocupación, le preguntó si no podían acompañarlo hasta el final, sugiriendo que 2 cabezas piensan mejor que una. Dale se sumó rápidamente, apoyando la idea de quedarse. Pero Goth, el capitán, no podía creer la audacia de sus compañeros. Les advirtió que no se sobreestimaran, porque en esta situación la muerte era instantánea. Sepiru, sin embargo, no cambió de opinión. Cerró los ojos por un instante y luego, con una mirada penetrante, les dejó claro que se habían equivocado. «Les dije que se fueran», repitió con firmeza, y añadió que de ahora en adelante, él sería quien asignaría los roles. No había espacio para la discusión. El equipo, resignado y un poco avergonzado, tuvo que aceptar la orden. Así, Sepiru se adentró solo en el corazón de la mazmorra. El lugar era un laberinto oscuro de telarañas pegajosas, un nido de arañas gigantes. Este era el punto clave, el nido de desove de la reina araña. Las telarañas y los huevos se veían por todos lados, y él sabía que la reina estaba ahí, resguardada por sus caballeros araña, quienes no se moverían de sus posiciones para proteger a su progenitora. Con su agudeza característica, Sepiru identificó un único lugar seguro en medio de la emboscada. Luego, sacó unas bolsas de harina, no las de plata que uno esperaría de un guerrero, sino simples sacos de harina común. Con un movimiento rápido y preciso, las lanzó, creando una explosión de polvo que cegó a las arañas guardianas y a la reina misma. En medio de la confusión, Sepiru sacó una ballesta, tensó el arco y disparó una flecha brillante que impactó directamente en el caparazón de la reina, desatando una explosión de energía dorada. Aquella explosión, una explosión de polvo en toda regla, no era para acabar con ellas. Era un golpe táctico. Sepiru lo sabía y con una sonrisa en el rostro reconocía que, si bien la explosión había cegado y desorientado a las arañas, no bastaría para matarlas. La reina se enfureció, pero él ya estaba listo para el siguiente paso. Rápidamente cargó su ballesta de nuevo, esta vez con flechas envenenadas, diseñadas para causar un dolor insoportable, y volvió a disparar a los guardianes que lo rodeaban.
El veneno hizo efecto casi al instante. Las criaturas se retorcían en agonía, lanzando telarañas sin control en todas direcciones, creando un caos aún mayor en el nido. Zephyro esquivaba con agilidad, aprovechando la confusión para seguir su plan. En realidad, todo esto era parte de una estrategia que había preparado con antelación. Horas antes, había instruido a Marco y Dale, mostrándoles cómo extraer las glándulas de las arañas para conseguir su telaraña. Su plan era sencillo. Debían colocar esas telarañas en puntos específicos fuera del nido, mientras el resto del equipo se preparaba para la batalla final. Adentro de la sala del jefe, las telarañas son demasiado densas, no hay chance de ganar ahí, les había explicado con una mirada seria. Así que hay que sacarlas de ahí. Y justo en ese momento su plan se ejecutaba a la perfección. Las telarañas que había dispuesto con la ayuda de su equipo se activaron. Con una fuerza increíble, Zephyro manipuló las hebras para crear una red gigante, atrapando a la furiosa reina araña y sus guardianes en una prisión pegajosa. Una risa de satisfacción se le escapó. Con la reina inmovilizada, Zephyro se concentró en los esbirros. Solo quedaba un caballero araña, indefenso en la trampa. Zephyro se movió rápido, acabando con él de un golpe certero. De repente, una extraña sensación lo invadió. «Está llegando», pensó. Un sonido ominoso y la vibración del suelo confirmaron sus sospechas. La verdadera reina araña, la matriarca del nido, estaba descendiendo por un túnel, atraída por el alboroto. Uno de los últimos guardianes moribundos intentó gritar una advertencia, pero ya era tarde. La reina, gigantesca y enfurecida, abrió sus mandíbulas, soltando una nube de veneno púrpura que se esparció por el aire. Zephyro se puso a la defensiva, consciente de que un nuevo y peligroso desafío acababa de empezar. El veneno de la reina no era un ataque cualquiera. Zephyro sabía que no solo era fuertemente ácido, sino que también deshabilitaba la capacidad de regenerarse de sus víctimas. Para un humano con poca defensa mágica, significaba una muerte lenta y agonizante. Por eso, el contacto debía evitarse a toda costa. El guerrero demostró su conocimiento y agilidad, esquivando por poco un chorro de la sustancia morada que caía al suelo, disolviendo la roca al instante. La matriarca, una bestia imponente, se lanzó contra Zephyro con ferocidad. Él no retrocedió, atacando con su guadaña mientras esquivaba sus embestidas. Con una sonrisa desafiante en su rostro, la invitó a acercarse, en un duelo que parecía imposible. Mientras luchaba, la mente de Zephyro viajó al momento en que les dio instrucciones a Marco y Dale. «Yo me encargo de hacer de tanque», les había dicho con su habitual seguridad, «porque soy el único acá que puede ganarle a esta jefa. Así que, mientras yo la distraigo, ustedes se encargan de atraparla». Los rostros de Marco y Dale, en ese recuerdo, mostraban sorpresa y preocupación. La idea de enfrentarse a algo así, incluso con un plan, era abrumadora. Uno de ellos pensaba: «Siempre evité los puentes peligrosos porque mi seguridad siempre fue mi prioridad». Al ver la gigantesca araña, la duda era palpable. ¿Podemos ganarle a esa cosa?, se preguntaban, viendo a la matriarca en su imaginación. La escena se repetía en la mente de Zephyro. «Mientras yo agarro su atención, ustedes hacen el trabajo y la atrapan». Y el eco de la pregunta: ¿podemos atrapar algo así? La tensión era evidente. De repente, un recuerdo aún más distante, casi como un contraste entre su presente heroico y un pasado más rústico. Una voz quejándose: «¡Hey, ustedes, vengan a cocinar y a limpiar nuestros equipos!». Un eco de órdenes muy diferentes a las que ahora se daban en la boca de Zephyro. El equipo de cazadores era otro desde que Zephyro se unió. Antes, la misión de cazar arañas de acero negro era un caos de miedo y dudas. Pero ahora, mientras Zephyro se enfrentaba solo a la matriarca, la confianza en sus compañeros se afianzaba. Uno de los cazadores, con su mazo listo, recordaba las instrucciones de Zephyro. «Si hacemos lo que dice Zephyr, nos las arreglaremos de alguna manera. Confiemos en él una vez más». Pero incluso con la nueva fe, el pánico podía aparecer. Otro guerrero, viendo cómo una araña quedaba vulnerable tras una explosión, se lanzó al ataque, consciente de que no había vuelta atrás. «¡Mierda! Si ustedes no escuchan a su líder de equipo, yo no voy a tener cara para rajar», pensó, mientras su hacha se hundía en el punto débil expuesto. «Su carne es blanda, solo su caparazón es duro», exclamaba, aprovechando la apertura con una sonrisa de victoria.
Sepiru, mientras tanto, seguía dirigiendo la Sinfonía de la Destrucción. Con su mano señalaba una pata de las arañas. Acá está la debilidad, un montón de nervios que le recorren toda la pierna. Corta esos nervios con la cuchilla envenenada, instruía. Un cazador de pelo rubio, siguiendo la orden, embistió con su espada. «Bien, lo sentí», festejó con una sonrisa, confirmando la efectividad del ataque. Pero la reina matriarca no era un monstruo cualquiera. De repente, el mismo cazador rubio se vio envuelto en una red pegajosa. «Maldita sea, no puedo esquivar eso», pensó, mientras la araña gigante se lanzaba a devorarlo. Justo en ese instante crítico, Sepiru apareció como un relámpago, interponiéndose entre el cazador y la matriarca. «¿A dónde estás mirando, bicho?», le gritó a la bestia desafiándola directamente. La reina araña, furiosa, rugió y atacó con una ráfaga de golpes, pero Sepiru se movía con una velocidad asombrosa, esquivando cada embate como si fuera una brisa. Desde la distancia, el cazador rubio observaba, completamente pasmado. «Esto es una locura. Responde a cada ataque de la reina araña. A mí me cuesta hasta seguirle el rastro con los ojos», murmuró, dándose cuenta de la brecha abismal en sus habilidades. Pero Sepiru no le dio respiro y con una mirada intensa les dejó claro que no necesitaban el poder para matarla. «No, ya es suficiente», dijo firme. «Mientras yo, el que quemó sus huevos, me mantenga a la vista de la reina araña, ella no va a poder enfocarse en otra cosa. Va a estar retorciéndose de ira. Y lo más importante, la reina araña tiene una costumbre muy particular». El tiempo pasaba y ya llevaban 5 minutos de pelea. Tal como Sepiru había dicho, la bestia apenas se movía de su lugar. La reina se limitaba a mover sus patas traseras, limitada por el estrecho nido de desove. Eso significaba que la zona de atrás de sus patas era relativamente segura y que los ataques peligrosos fuera de las telarañas y embestidas de arriba siempre venían de su cabeza. Era un patrón que Sepiru ya conocía de sobra por pelear contra arañas gigantes en otras mazmorras. La confianza en el equipo empezó a crecer. «Sepiru la tiene controlada. Si logramos inmovilizarla con el anestésico, va a ser cuestión de tiempo», pensaron, llenos de renovada esperanza. «Podemos hacerlo». Un cazador se lanzó, asestando un golpe directo, pero la reina, a pesar de estar distraída, contraatacó, atrapando a otro en una de sus telarañas. El grito de furia de la bestia resonó en el nido. La reina araña estaba enfurecida, más allá de la rabia. «No los voy a perdonar, simples humanos, ¿cómo se atreven a tocar a mis hijos? No basta con pisarlos, los voy a derretir a todos con mi veneno», rugió, mostrando sus colmillos goteantes. Pero Sepiru no titubeó. En un movimiento fulminante, atacó directamente la garganta de la reina. Con una precisión asombrosa, arrancó parte de la glándula del veneno de la bestia. «Ahora no va a poder usar su veneno por unos buenos minutos», sentenció, mientras la reina soltaba un chillido desesperado y él saltaba ágilmente, esquivando sus desesperados y furiosos ataques. «No hay nada que temer», pensó Sepiru, con el rostro serio mientras la monstruosa reina araña se abalanzaba sobre él con renovada furia. Él, sin perder un segundo, contraatacó con su arma, un golpe preciso que buscaba la debilidad de la bestia. «No te apures, hacelo con precisión», se decía a sí mismo, esquivando otro golpe brutal y lanzándose de nuevo al ataque. Para Sepiru y para los cazadores que observaban, este era un enfrentamiento donde la victoria iría al que mantuviera la cabeza fría y no perdiera el foco. ¡Qué capitulazo, por Dios! Sepiru le arrancó la glándula del veneno a la reina con una precisión brutal. Ustedes arránquenle un buen like a este video, suscríbanse y comenten el próximo manhwa. ¡Chao, cracks!